El Señor me les bendiga en gran manera. Damos gracias a Dios por este momento que Él nos ha permitido estar delante de ustedes para compartir la palabra que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a pedirle dirección al Señor para que podamos entender tu palabra. Bendito Señor Jesús, te damos gracias por este momento especial. Queremos que a través del Espíritu Santo tú nos des la sabiduría necesaria para así recibir tu palabra, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y luego enseñarla a otros. Amén y amén. Vamos a hablar hoy, ¿eres criatura e hijo de Dios o solamente eres criatura? ¿Por qué esta pregunta? Porque la gran mayoría dicen que son hijos de Dios. Vamos a la luz de la palabra para mirar en qué posición estamos nosotros. Si como criaturas solamente o como criaturas e hijos de Dios. Recordemos que la palabra criatura significa ser creado, ser formado. E hijo de Dios ya tiene que ver con el recibir a Jesucristo en nuestras vidas. Pero vamos a la luz de la palabra. Para ello vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 6 en adelante, que dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeren por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén y amén. Vemos que Juan el Bautista estaba hablando de a quien él le estaba preparando el camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entre lo que él hablaba, mostraba ciertas características de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, que Jesús era la luz verdadera. Era y es la luz verdadera que alumbra a todo hombre en este mundo. Cuando no dice que alumbró, no dice que alumbrará, sino que alumbra, o sea que está hablando en presente. ¿Y qué tenía que alumbrar, o a qué se refiere Juan el Bautista cuando dice que Jesucristo vino, que Jesucristo es la luz verdadera? Se refiere a que Jesús vino para darnos entendimiento y quitar el enceguecimiento que Satanás nos había puesto tanto en la mente como en los ojos, para así no mirar la gracia de Dios, las maravillas de Dios y la creación misma de Dios. Jesús, la luz misma que vino para apagar toda tiniebla. Por eso, comenzando el Evangelio de San Juan, dice que la luz, que es Jesucristo, prevaleció sobre toda tiniebla, y que las tinieblas jamás la dominaron. Entonces Jesús vino para alumbrar nuestro razonamiento, el cual había sido enceguecido y opacado por las doctrinas de Satanás y su mover mismo. Ahora dice que vino a este mundo. Recordemos que cuando fuimos creados, el Señor hizo el sol, las estrellas, el aire y todo lo que Él organizó en este planeta para disfrute nuestro. A pesar de que nosotros pecamos, el Señor siguió permitiendo que respiráramos el aire, que los rayos del sol cayeran sobre nosotros, que el alimento llegara sobre nuestra mesa, porque el Señor no hace acepción de personas para mostrar su gran bondad. Pero Él vino aquí a la tierra, a este mundo. ¿Para qué?
para que en nuestro libre albedrío fuéramos cada uno de nosotros los que eligiéramos si queríamos andar enceguecidos en medio de tinieblas o seguir la luz verdadera que es Jesucristo, y así poder entender la palabra del Señor y poder vivirla. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesucristo nació en medio de una familia judía, José y María. Esta familia pertenece a Israel, y el Señor vino al pueblo de Israel en cumplimiento de la promesa que el Señor hizo a Abraham. Generalmente el Señor vino por todo el mundo, pero inició primero con su pueblo Israel. Y aunque estuvo dentro de este mundo, el pueblo de Israel, o gran mayoría de ellos, a pesar de que le conocieron, a pesar de que escucharon y vieron de los milagros y la fama que Jesucristo tenía, aún así la gran mayoría no recibieron a Jesucristo, sino que continuaron dándole valor apremiante a la ley de Moisés, y no habían entendido que Jesucristo, cuando vino, él dijo: no he venido a abolir las leyes, sino a darle el verdadero sentido, a partir la historia, a mostrar que ya no se llega a la salvación a través del cumplimiento de la ley, sino por la gracia del Señor y su palabra. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué nos enseña entonces acá Juan el Bautista? Que a todos los que le recibieron. Recordemos que este mundo no es el mundo de Jesús, ni es el reinado, ni Jesús ha querido el reinado aquí en la tierra. Cuando él estuvo frente a Pilato, después de interrogarlo, Jesús le contestó que si él quería, podía llamar legiones de ángeles para que vinieran y pelearan por él. Jesús también le dijo: es que mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el reino está en los cielos. Por eso dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué hizo pues Jesucristo? Se hizo semejante a hombre y nació en este mundo terrenal como nace cualquier ser humano, y de una familia como debe de ser, para así darse a conocer. Pero Jesús iba creciendo su fama, iba creciendo su sabiduría, pero aún así no lo recibían. ¿Por qué? Porque aún no habían nacido de nuevo. Es posible que algunos profesen ser netamente cristianos, muy consagrados al Señor, en cualquiera de las religiones que hay en este mundo. Profesan ser muy fieles, muy entregados y muy obedientes, y aún así profesan ser hijos de Dios, y que una vez partiendo de este mundo se van para el cielo. Pero resulta que uno, o no han recibido al Señor, o dos, recibieron al Señor y por causa del pecado lo sacaron de sus vidas, y aún así profesan ser hijos de Dios. Ser hijo de Dios implica varias cosas, que es el creer y el obedecer. Por eso dice aquí en el versículo 12 de San Juan capítulo 1: mas a todos los que le recibieron
y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, número uno dice que a los que creen, y la palabra creer también involucra obediencia. Y segundo dice, y los que le recibieron. Hay muchas personas en este momento, como acabé de mencionar, que están por fuera de la salvación y aún así están siendo utilizados por Dios para sanidad, para liberación, para restauración, entre otros dones. Y estas personas no miran el pecado, el que es continuo, sino que creen que por las buenas obras se va a llegar al Señor, cuando realmente así no es. Usted dirá, pero ¿cómo dice que hay muchas personas que el Señor utiliza para sanidad, para liberación, para restauración? Como antes yo lo he mencionado en enseñanzas anteriores, que el Señor respalda su palabra, aunque la persona, ese vaso, esté contaminado. Recordemos que Jesucristo dijo en una de sus enseñanzas que en aquel tiempo muchos dirán, Señor, en tu nombre hablé lenguas, en tu nombre impuse las manos sobre los enfermos y sanaron, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios. Y dice la palabra que Jesús les diría, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? La pregunta es, pero ¿cómo así que Jesús dice hacedor de maldad si miren los dones y talentos y ministerios que tenía? Porque Jesús respalda su palabra. Y cuando uno habla en el nombre del Señor, la palabra llega con poder a quien la escucha. Pero ya una cosa es la parte personal, entre Dios y nosotros mismos. Por lo tanto, el verdadero cristiano o hijo de Dios es aquel que recibe a Cristo, cree en su nombre, y siendo así, Dios ya le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Israel son los herederos que Dios, de la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero como ellos no recibieron al Señor, el Señor en su gracia también extendió la oportunidad para que los gentiles, que somos nosotros, gentiles personas que no es judía, también alcanzáramos la salvación, siendo nosotros coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver dos ejemplos claros de una persona que es criatura de Dios, mas no hija de Dios, y otra persona que es criatura de Dios y se convierte en hijo de Dios. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 18, verso 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, o sea, hablando con Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Como no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. El hombre principal le dijo a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Cuando Jesús le dijo, vende todo y ven y sígueme, ¿qué hizo este joven rico? Dio media vuelta y siguió su camino. Mire que él guardaba los mandamientos, porque cuando le dijo a Jesús que los guardaba, Jesús no le dijo mentiroso, sino que Jesús le dijo, aún te falta algo. ¿Y qué es ese algo que es lo principal? Sígueme. Pero ¿qué pensaba este joven rico? Que porque él guardaba los mandamientos, que porque él ayudaba a los pobres, ya tenía la salvación ganada. Así pasa hoy día. Muchas personas mueren y jamás recibieron a Jesucristo en su corazón, pero eran personas buenas. Y en su epitafio dice, aquí yace una persona muy buena que ya está en el cielo. La Biblia dice que solamente quien recibe a Jesucristo, quien cree y lo vive, alcanzará la salvación. La Biblia dice que nadie se salva por las obras de la ley. Porque si fuese así,
nuestro Padre Celestial no tendría necesidad de mandar a que su Hijo sufriera aquí en la tierra, sino que simplemente diría, es muy sencillo, la gente buena se viene para el cielo y la gente mala para el infierno. Así, no más. Pero no, la realidad es, solo a través de Jesucristo es que somos hijos de Dios. Y no todos han recibido a Jesucristo el Señor. Por lo tanto, no todos son hijos de Dios, pero sí criaturas de Dios porque somos creación de Dios. Ahora vamos a ver el ejemplo de otro rico, también aquí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, verso, a ver, se me fue, capítulo 19, corrijo, capítulo 19, verso 1 en adelante, y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, ¿qué miramos acá? Con el otro joven rico principal, Jesús le dijo, sígueme. Y más bien dio la vuelta y se fue triste. Y guardaba los mandamientos. Y con Zaqueo, que también es rico, Jesús no le dijo, sígueme, sino que le dijo, hoy he venido a tu casa. Pero Zaqueo se arrepintió, reconoció al Señor y le dijo al Señor que lo iba a seguir. Recordemos que dentro del arrepentimiento está la restitución, y Zaqueo dijo, le voy a devolver a los pobres aún más de lo que yo les hice el daño o les robé. Entonces, son dos casos diferentes. Aquí ya Zaqueo muestra que no solamente es criatura creada por Dios, sino que se convirtió a través de Jesucristo como hijo de Dios. La pregunta que te hago, ¿eres tú hijo, criatura e hijo de Dios o criatura solamente? Y es algo que nosotros debemos de aprovechar, de entregarle la vida a Jesús, de pedirle a Él que sea nuestro Salvador y de seguirle. Porque si tú estás escuchando esta enseñanza, es porque Dios te está dando una oportunidad. Y si tú eres ya un hijo de Dios, quieres que a través de este mensaje lo transmitas para que otros también entiendan que no es por las obras, no es por ser buena persona que se llega al Señor, sino a través de Jesucristo. Si deseas entonces orar conmigo, hazlo entonces. Así, soberano Señor Jesús, en estos momentos te doy gracias por esta palabra. Ciertamente hemos pecado y hemos vuelto atrás en muchas cosas. Ahora límpianos con tu sangre e inscribe nuestro nombre en el libro de la vida que está en el cielo. Con tu sangre lávanos de todo pecado y de toda maldad. Ahora, bendito Señor, tu palabra bien dice que nosotros no fuimos engendrados ni por hombre, ni por sangre, ni fuimos engendrados, bendito Señor Dios, por nuestros propios esfuerzos, sino que dice tu palabra que fue por tu pura voluntad. Cuando dice, Señor, que no fuimos engendrados, Señor, por sangre, se refiere a que no somos engendrados por descendencia. También nos enseña, mi Dios, que cuando no fuimos engendrados por voluntad de varón, no quiere decir de que no fue el hombre que puso todas las características del embrión en el hombre
en la mujer para que el hombre naciera. Y cuando dice que no, y también dice que no fuimos engendrados por esfuerzo humano, ni la ciencia, ni el hombre, ni la descendencia, bendito Señor Dios, fueron los que nos crearon, sino el Dios vivo, Jesucristo el Señor. Creemos pues que moriste por nosotros en la cruz, resucitaste al tercer día, subiste al cielo y de allí enviaste, Señor, al Espíritu Santo para que nos dirija en este mundo, Señor, que te conocemos, pero ahora queremos recibirte. Gracias pues, bendito Señor, por tu infinita bondad y misericordia. Amén y amén. Bueno, el Señor me les bendiga y recuerden que cuando la palabra en el Evangelio de Juan 1:13 dice, no fuimos engendrados por sangre, se refiere a descendencia. Cuando dice que no fuimos engendrados por carne, se refiere a esfuerzo humano. Y cuando dice que no fuimos creados por voluntad de varón, se refiere a que no nacimos porque el hombre o la mujer querían, sino porque así lo quiso Dios. Por lo tanto, sentámonos a gustos de que fuimos engendrados por Dios y que Dios tiene el control y la última palabra. El Señor pues me les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.